Hechos, capítulo 11. Dice la Escritura: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esta es la palabra del Señor. Hace rato decía que tradicionalmente el día de hoy se celebra el Pentecostés, o Hechos. Si tienen su Biblia de papel, bien fácil, van a Hechos capítulo 2 y ahí está el evento que sucedió hace 2000 años y que el día de hoy la iglesia tradicionalmente lo celebra. También, hermanos, es la iglesia. La iglesia inició hace 2000 años. El Hechos capítulo 2 se considera como el nacimiento del cristianismo, o donde inició la iglesia cristiana. Escuchen, antes de Cristo no había iglesia cristiana, sino el cristianismo empezó obviamente después de la venida de Jesucristo aquí a la tierra. La iglesia de Jesucristo sigue avanzando, firme y adelante. Amén, hermanos. Y los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, los que hemos recibido al Cristo resucitado, somos parte de esa iglesia que existe alrededor de todo el mundo. Nada detendrá a la iglesia de Cristo Jesús. Hemos visto cómo Satanás, el enemigo de nuestras almas, ha atacado a la iglesia de Jesucristo ferozmente, tal vez como nunca en la historia. Y me viene a la mente el pasaje de Apocalipsis, donde habla de que el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás ha descendido a nosotros con gran ira porque el diablo sabe que tiene poco tiempo. Entonces lo más que puede hacer es atacar, intensificar sus ataques a la iglesia
cristiana. Satanás usa el sistema de gobierno para atacar al cristianismo o a Cristo Jesús. Satanás usa el sistema del mundo para tratar de hacer daño a la iglesia de Cristo Jesús. Sin embargo, vemos claramente que al diablo siempre le sale el tiro por la culata. Entre más Satanás trata de hacer daño a la iglesia, en el libro de los Hechos, mis hermanos, vemos cuando venía la persecución del gobierno a los cristianos, la iglesia explotaba en crecimiento. Porque la gente que iba huyendo iba predicando el evangelio, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, el diablo tenía una intención maligna, destruir, callar a los cristianos con el mensaje que hasta el día de hoy predicamos, el evangelio de la gracia de Dios. Pero le salía el tiro por la culata, porque la iglesia crecía. Y eso es lo que está sucediendo hasta el día de hoy. Entre más el diablo ataca a la iglesia se fortalece. Los verdaderos cristianos, cuando viene el ataque de Satanás, no son los que quit, no son los que se acobardan. Los verdaderos cristianos, cuando vienen los ataques de Satanás, son los que se fortalecen en la fe de Cristo Jesús. Y son los que más pasión sienten para predicar el evangelio. Porque los ataques del diablo a la iglesia es una manera de confirmar que estamos en la verdad. Si no estuviéramos en la verdad, el diablo no odiara tanto a la iglesia y al cristianismo, hermano. Claro está, es válido reconocer que el diablo sí ha logrado derrotar a algunos que profesan ser cristianos, ¿cierto? Eso es la realidad. Pero gente que profesaba ser cristiana, pero que en realidad no lo era. Entonces no nos preocupa en cierto sentido, porque en la iglesia cristiana, ustedes saben, mis hermanos, que hay mucha gente que no es cristiana, que son fieles a las iglesias cristianas locales, pero no son regenerados, no son cristianos, son fieles y participan probablemente en todas las actividades de la iglesia, pero no son cristianos. Entonces, cuando viene la persecución, cuando vienen los ataques del enemigo, esas personas simplemente vuelven a lo suyo, al mundo, de donde pertenecen, porque no eran cristianos. Y es triste, obviamente, en cierto sentido, porque pues, son personas que han estado sentados semana tras semana escuchando el mensaje del evangelio, pero no han hecho la decisión de poner su confianza en Cristo Jesús. Eso es triste, pero lo que sí nos debe causar mucha tristeza y preocupación es cuando verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios han sido engañados y han sido desanimados en su andar cristiano. Son verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, pero hermanos, han creído el engaño del enemigo y ahora están desanimados. Y muchos están sin congregarse en una familia espiritual local. Es decir, el enemigo los engañó y ya no pertenecen a ninguna iglesia el día de hoy. Aunque no quisiéramos nosotros aceptarlo, algo que hemos visto en los últimos años es que con más intensidad Satanás está atacando a la iglesia, pero ¿saben cómo lo está haciendo? En inglés, from the inside out, de adentro. Una cosa es cuando los ataques vienen de afuera, por ejemplo, el gobierno atacando al cristianismo y queriendo callarlo de una u otra manera. Pero otra cosa, y eso es lo que el diablo está haciendo, es atacar a la iglesia cristiana, pero desde adentro, con sus engaños, aprovechando, hermanos, la gran inmadurez que existe entre los cristianos el día de hoy. Y esta inmadurez es debido a su gran ignorancia que tienen de la verdad del evangelio, de la gracia de Dios. Y esta gran ignorancia es debido a su gran indiferencia y pereza que tienen de pasar tiempo escudriñando las Escrituras. De manera que
Satanás está causando división, está hiriendo a la iglesia. No sé cuántos están enterados, pero han caído grandes pastores, caído moralmente, han fallado, hermanos, de una u otra manera, descuidaron su relación con el Señor. Y esa posición de esas mega iglesias, ustedes no saben cuántos pastores de esas mega church, de esas iglesias gigantescas, el enemigo ha hecho tanto daño. Y el enemigo usa todo esto que acabo de mencionar para causar división entre los mismos cristianos. Y como resultado, muchos cristianos se desaniman y deciden mejor no pertenecer a ninguna iglesia local. Y digo, hermanos, honestamente mejor, porque eso viene de Satanás. Cuando el ser humano, el cristiano, dice, mejor no voy a una iglesia, se está tragando una mentirota del diablo y no se da cuenta, porque no puede ser mejor no pertenecer a una iglesia local. Eso viene de Satanás, tiene que venir del enemigo. Y hemos escuchado comentarios como: yo no necesito ir a ninguna iglesia para ser cristiano, o yo puedo ser un buen cristiano sin pertenecer a ningún grupo local, o yo estoy bien así. Me han dicho, hermano, yo oro, pastor, yo oro, yo leo mi Biblia, yo le doy gracias a Dios todos los días, yo creo en Dios a mi manera. Y han sido engañados, porque eso no es la vida cristiana, eso no es lo que vemos. Sobre todo, vean lo que estamos leyendo. Acabamos de leer un pasaje tan interesante de la iglesia, de los cristianos. Entonces, en Hechos capítulo 11, el primer versículo dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Recuerdan cómo fue el asunto? Si han leído Hechos capítulo 10, del apóstol Pedro que estaba y que subió a orar, y Cornelio, un gentil, hermanos, que también tuvo una visión. Un ángel le dijo: ve por aquel lugar a Jope y trae a un hombre llamado Pedro, él te va a decir cosas. Y mientras Pedro estaba viendo ese lienzo de animales inmundos y resistiendo, y decía: no, porque la voz del Señor le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, nada he comido inmundo yo, porque eran animales cuadrúpedos de la lista prohibida del judaísmo, de los animales, de la ley de Moisés, hermanos. Entonces, Dios trabajando acá en Pedro con una visión, y Dios trabajando con otro hombre con la aparición de unos ángeles. Y se reunieron. Recuerda que este hombre reunió a toda su familia, porque sabía que lo que el apóstol Pedro le iba a decir tenía que venir de Dios. El apóstol Pedro le predicó el evangelio. En Hechos capítulo 10 ya vimos eso. Y mientras estaba el apóstol Pedro predicando el evangelio, vean Hechos capítulo 10 versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Todos los que pusieron atención al mensaje del evangelio de la gracia de Dios, que es lo que predicamos hasta el día de hoy, esas personas fueron bautizadas y llenas con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Hechos capítulo 11, el primer versículo, vean lo que dice. La pregunta es: ¿por qué escribió esto? Ese primer versículo, ¿por qué lo escribió el escritor del libro de los Hechos? ¿Quién fue el escritor del libro de los Hechos? ¿Recuerdan quién escribió el libro de los Hechos? Lucas, un hombre educado, era médico de profesión. No era un ignorante, no era un iletrado, era educado, tenía educación, era un médico. ¿Por qué escribió eso Lucas, hermanos? Tal vez para nosotros no tiene mucha importancia, porque decimos: bueno, lo oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pero para ellos era algo muy importante lo que estaban escuchando, hermanos. Los apóstoles y los hermanos que menciona el versículo 1 eran judíos
venían del judaísmo del pueblo de Israel, y para la mente judía era prácticamente algo impensable que Dios también tenía en sus planes incluir a los despreciables gentiles, a gente pagana, gente que no pertenecía al judaísmo. Por eso esto en ese tiempo fue un escándalo, fue una noticia que no lo podían creer. Los primeros que recibieron al Mesías fueron los judíos. A ellos fueron enviados primero, pero ellos aún tenían en su mente la exclusividad religiosa. Ellos pensaban, el Mesías es para los judíos, para el pueblo de Israel. No les cabía en la mente que el Mesías, su Mesías, también Dios lo había enviado aquí al planeta Tierra para alcanzar a nosotros los gentiles, que no somos judíos, a los paganos, que no teníamos ni esperanza, ni Dios, ni nada, ni escritura, ni nada. Esos éramos los gentiles nosotros. Entonces estos judíos aún no comprendían el misterio que les estaba por ser revelado, que Dios había incluido también a los gentiles. Ese era el misterio que estuvo escondido por tantas generaciones, que también nosotros estamos incluidos en el plan de Dios. Entonces el Mesías prometido en verdad era para el mundo entero, el Salvador, el Redentor, no para un grupo étnico o cultural. Con toda seguridad ellos conocían la historia del padre Abraham. ¿Recuerdan de Abraham que él le prometió Dios a Abraham? Antes de que viniera Moisés y vinieran los 10 mandamientos, a Dios Abraham le dijo algo: en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. No le dijo en ti van a ser benditas nada más los judíos o el pueblo de Israel. Todas las familias de la tierra van a ser benditas. Y esto se encuentra, hermanos, en Génesis capítulo 12. Ahí está en la pantalla, y el versículo 3. Pero aún con todo, ellos, sabiendo la historia de Abraham y la promesa que Dios le hizo a Abraham, existía como un velo en su entendimiento. El velo de la ley de Moisés no les permitía salirse de su exclusividad religiosa. Ahora vean, es emocionante y es muy alentador cuando a los cristianos el día de hoy nos llegan noticias de la conversión de más personas al cristianismo, ¿cierto? Me viene a la mente el hermano Jorge Calderón, tiene familia en El Salvador, tiene contacto en otras partes, y cuando nos llegan noticias, hermanos, fulano de tal ya aceptó a Jesucristo, se está evangelizando en esta colonia y ya se abrió una misión, un grupo de estudio bíblico, ya se abrió una misión, y ya una familia aceptó a Cristo Jesús, y ya está viniendo más gente a Cristo Jesús. Recuerdo a mi mamá, hermano, siempre me platicaba: tal persona, ¿qué crees, hijo? ¿Te acuerdas de esa persona? Sí, pues, ¿qué crees? Ya viene a la iglesia, ya aceptó a Cristo Jesús. Oye, hijo, ¿te acuerdas de esta persona? Aceptó a Cristo, y cómo está creciendo en su fe. Ya está predicando, ya está enseñando, ya está haciendo esto. Es precioso escuchar ese tipo de noticias, hermanos. Ahora, no es necesariamente malo el tener convicciones a la fe cristiana, pero escuchen, porque ellos tenían convicción. Los que dijeron: ¿y por qué? ¿Cómo que los gentiles también han recibido la palabra de Dios? Ellos tenían convicciones con respecto a su fe, pero es de vital importancia ser humildes y dejar que Dios, por medio de su verdad, revele a nuestros corazones la grandeza y la plenitud, hermanos, de su gracia sublime, que es para toda la humanidad. Entonces estas personas escucharon versículo 2 y versículo 3. Cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿qué sucedió en el grupo de cristianos, hermanos? Están leyendo versículo 2. ¿Qué sucedió? Lo criticaron. Dice la Reina Valera: disputaban con él los que eran de la circuncisión.
Entonces, hermanos, empezó a haber conflictos, empezó a haber problemas entre cristianos por su entendimiento que tenían del Evangelio de Cristo Jesús. Los hermanos de la circuncisión eran cristianos que venían del judaísmo, pero para este grupo, y más adelante, hermanos, vamos a ver que la iglesia cristiana empezó a tener problemas por estos judaizantes. Eran cristianos, pero no dejaban el Antiguo Testamento, no dejaban la ley de Moisés. Y este grupo de cristianos que venían del judaísmo, para ellos, si una persona también iba a ser salva por medio de Jesucristo, tenía primero que hacerse judío. Tenía primero que ser religiosamente aceptado al judaísmo, porque para ellos pensaban que el judaísmo era por lo que vino Cristo Jesús. Y en el versículo 2 y 3 eran los de la circuncisión. ¿Y qué era lo que les preocupaba a estas personas de la circuncisión, a estos judíos, hermanos, a estos cristianos judíos? ¿Qué dicen? ¿Qué cosas le empezaron a preguntar a Pedro? ¿Por qué? O sea, miren su preocupación. ¿Por qué se entraba en casa de hombres incircuncisos? Porque la circuncisión era el rito físico para una persona pertenecer al judaísmo. Si no era circuncidado, no podía pertenecer al judaísmo. Entonces, a los demás, aparte de los judíos, nosotros se nos llamaba incircuncisos, paganos, perros, paganos, hermano. Así nos tenía el judaísmo. Vean, ellos eran celosos de la fe judía. Entonces, todo aquel que no creía en el verdadero Dios Jehová, los judíos, por el legalismo, empezaron a caer, empezaron a desviarse de la gracia y de la misericordia contra todo aquel que no era judío. Entonces, ¿qué les preocupaba? El hecho de que el apóstol Pedro había entrado a una casa de hombres incircuncisos y aún había comido con ellos. Para ellos suficiente era escandaloso de que un judío entrara a la casa de un gentil. Escuchen esto, porque esto tiene que ver con el cristianismo. Esto que estamos viendo, aun cuando sucedió hace 2000 años, tiene que ver, es relevante para nosotros el día de hoy. Ellos eran, puede ser, hermanos, eran sinceros, pero estaban equivocados. O sea que la sinceridad no garantiza que uno esté en lo correcto. Puede uno estar sinceramente equivocado. Y el día de hoy, pues, lo que no se quiere tocar es la sinceridad de la persona. Y se dice, pero si es sincero en su corazón, déjalo. ¿Quién eres tú para juzgar? Que Dios lo juzgue. Porque piensan que la sinceridad es igual a la verdad. Y eso es un gran error. Ellos puede ser que eran sinceros y estaban equivocados. Y necesitaban realmente escuchar la verdad. Para nosotros, como le dije hace rato, tal vez no tiene ningún problema, pero para ellos, hermanos, era sumamente inaceptable. La ley judía no permitía a un hombre judío contaminarse al entrar a la casa de un inmundo incircunciso, mucho menos sentarse a comer con una familia de gentiles. Vean lo que estaba sucediendo hace 2000 años. Al comer con alguien, el apóstol Pedro estaba, hermano, teniendo en inglés fellowship, estaba teniendo compañerismo con esa gente y era muy mal visto. Entonces, estas personas de la circuncisión querían saber la razón por la cual el apóstol Pedro había hecho tal cosa. ¿Eran sinceras estas personas, hermanos, de la circuncisión? Una vez más, puede ser que sí lo eran sinceros, hermanos. Pero la sinceridad en lo equivocado es algo problemático. Estar sinceramente creyendo el error va a traer conflicto. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, no es nada más la sinceridad, hermanos. Tiene uno que ser sincero en lo correcto, en la verdad. Y el enemigo el día de hoy está, si tú eres sincero,
No, el Satanás no quiere que pongas atención en qué estás siendo sincero, si es verdad o es error. Nada más dice, si tú eres sincero, está bien. Y ese es un gran error que viene del enemigo. Algo que aprendemos es que desde el principio del cristianismo ha habido conflictos en la iglesia local. Aquí empezó a haber, y más adelante del libro de los Hechos vamos a ver conflictos de tal manera que el apóstol Pablo sabía que escribió una carta entera, la carta de Gálatas, por personas conflictivas dentro del cristianismo, que querían arrastrar la ley de Moisés y mezclarla con la preciosa gracia incondicional de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, ha habido conflictos en la iglesia, es algo normal, no existe en el mundo entero una iglesia cristiana que sea perfecta en lo práctico. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso, mis hermanos? Que en el mundo entero, vayan a todas las iglesias cristianas evangélicas y no hay una iglesia que en lo práctico sea la iglesia ideal, perfecta. Puede parecer perfecta, y esto es lo que sucede cuando en el cristianismo algunas personas en su iglesia familiar se desaniman o se frustran por alguna razón y se mueven a otra iglesia. Cuando llegan a esa otra iglesia, pareciera que esta iglesia sí, aquí sí están haciendo lo correcto. No es mi iglesia o no de donde yo vengo, pero espérate tantito. Cuando empiezan a conocer la iglesia, se dan cuenta de que hay algunas doctrinas que no están de acuerdo o hay alguna filosofía del ministerio. Cuando hablamos de filosofía del ministerio es cómo se hacen las cosas en las iglesias. Aquí cómo se hacen las cosas en otra iglesia. Eso es filosofía de ministerio. No existe ni una iglesia local que no tenga filosofía de ministerio. Que no crea en esas declaraciones es otra cosa, pero tiene realmente su manera de hacer las cosas. Sea por el pastor o sea por el liderazgo de esa congregación, están convencidos, hermanos, de que así se deben de hacer las cosas para honrar al Señor. Entonces no nos escandalicemos de que haya conflictos en tu familia, pero como lo he dicho en las veces pasadas, es tu familia. ¿Qué papás deja a su familia porque hay problemas y deja de proveerle a su familia, hermano? ¿Qué mamá, porque hay conflicto entre su familia, deja a su familia y se va a vivir con el vecino? O se va a vivir con la vecina. Y va, claro que no, ¿cierto? Nadie hace eso en la familia. Bueno, sí, muchísimos problemas. En todas. Que no lo digan, pero es así a veces. Correcto. Es en todas las iglesias, hermanos, pero vean como así como no hacemos en nuestra propia familia, de que abandonamos a nuestra familia porque hay conflictos, porque hay malos entendidos, porque tienen maneras de hacer diferentes las cosas, ¿cierto? Hombres, varones y sus esposas, ¿cierto? ¿Quién sabe cómo se debe de poner el rollo de papel en el baño? ¿El hombre o la mujer? ¿Cierto? ¿Cómo se pone el rollo de papel en el baño? ¿Con el principio para acá o para allá atrás? Bueno, ahí está la diferencia nada más, hermanos, en eso, pero no por ningún hombre porque la esposa diga, no, mi amor, se tiene que poner para acá, y el hombre diga, no, se pone para acá, no para acá, y entonces me voy de la casa y voy a irme a vivir en una casa donde el papel de baño se ponga así como yo creo que se pone. Es una ilustración, pero ustedes entienden lo que estoy tratando de decir, hermanos. Ahora vean, algo interesante que vemos. ¿Qué sucedió cuando estas personas confrontaron al apóstol Pedro? Y lo criticaron, en una versión le dice lo criticaron, aquí dice disputaban. Es decir, que fue algo que estaban molestos. Y que decían, ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Qué ofendido vemos al apóstol Pedro aquí, hermanos? Versículo 4.
Vemos a un apóstol Pedro ofendido, enojado, porque lo están confrontando, porque le están haciendo esa pregunta y tal vez porque le estaban diciendo lo que tú hiciste está mal. No vemos nada de eso. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Lo confrontaron, no estaban de acuerdo. Tal vez el grupo de hermanos judíos estaba convencido de que ellos estaban en la verdad. ¿Cierto? Pero el apóstol Pedro estaba convencido de que él estaba en la verdad. ¿Por qué? Porque al apóstol Pedro Dios mismo le había hablado y le había revelado algo nuevo. Y los judíos, los cristianos de la circuncisión, todavía no habían entendido eso. Ellos estaban cerrados, hermanos, en lo que hasta ese día, ellos habían creído. Entonces simplemente Pedro pasó a explicarles. Imagínense al gran apóstol Pedro ofendido de que una persona lo confrontara con su doctrina, ¿no? Imagínense decir, no me cuestiones, soy un apóstol, yo sé lo que hago, o cómo te atreves a cuestionarme, ¿cierto? El día de hoy vemos eso, el día de hoy vemos exactamente eso. Y déjenme decirle, hermano, el apóstol Pedro nunca tuvo ese problema. ¿Saben que Jesucristo no tuvo ese problema? Y de hecho a Jesucristo lo querían atrapar. Le hacían preguntas malas para atraparlo, hermanos, y empezar a condenarlo. Entonces, ¿por qué un pastor ha de ofenderse o indignarse de que le estén haciendo preguntas? No hay ningún problema. Pero algo que sucede en nuestra cultura hispana es la verdad. Se nos enseña desde pequeñitos a no cuestionar las figuras de autoridad. Entonces lo que sucede, hermanos, el día de hoy es que la gente de la congregación puede tener preguntas válidas, legítimas, hermanos, con respecto al pastor, a su doctrina o a la manera en que se hacen las cosas en esa iglesia. No hay nada de malo, pero por nuestra cultura no se atreve uno a contradecir o a preguntarle a la figura de autoridad. Entonces, ¿saben lo que sucede? Se tragan eso, se lo tragan, y eso no va a resultar nada bueno. No sucede. ¿Por qué? Porque algo que puede ser válido y legítimo no está contento, entonces la persona empieza a acumular, y el enemigo nada más con un poquitito, un empujoncito, logra que esa persona o esa persona, yo no sé, anden resentidas, cuestionando y hablando por atrás. Eso lo vemos en la vida cristiana de la primera iglesia. También eso sucedió, hermanos. Entonces vean, el apóstol Pedro simplemente comenzó a explicarles. Había diferencias de convicciones, hermanos,